Kuraishi había pasado por mucho debido a su apariencia. Por eso trataba de mantenerse alejado de los demás y evitaba cualquier situación peligrosa. El chico se agachaba, esperando a que sus compañeros pasaran, hasta que se daba cuenta de que todo estaba bien, o al menos debería estarlo. No sabía lo que pensaba su compañera delincuente hasta que vio las cosas que hacía. Durante la clase, su maestro anunció que la próxima lección sería en la sala de proyección y despidió a la clase. No podía dejar de pensar en la chica que había visto antes, como Kai, una peligrosa delincuente que siempre estaba sola. Tampoco sabía lo que pensaba esa chica con esa mirada intensa y peligrosa en sus ojos. Tanto dentro como fuera de la escuela, había rumores de que estaba involucrada con hombres mucho mayores. Sería genial si esos rumores no fueran ciertos, pero considerando la ruta alternativa que tomaba para ir a la escuela, el chico no podía evitar considerar la posibilidad. Perdido en sus pensamientos, se dio cuenta de que la chica ya había salido del aula, lo que significaba que era hora de irse. De cualquier manera, no tenía sentido pensar en la vida de los demás, hasta que notó que la chica todavía estaba allí. Ella preguntó dónde estaba todo el mundo, y el chico explicó que probablemente estaban en la sala de proyección. La chica le agradeció, pero antes de irse, mencionó lo que había pasado antes. Como de costumbre, nuestro chico fingió no entender. Se puso nervioso, diciendo que no había nada y que no había visto nada antes. No debería involucrarse con esa compañera, así que era mejor simplemente olvidarlo. Al día siguiente, notó que ella estaba en la misma ruta hacia la escuela, pero rápidamente lo ignoró. Como Kai tenía una expresión diferente a la habitual, y Kuraishi se preguntó si la persona que la había detenido había desaparecido. Fue entonces cuando decidió seguirla. Se sintió como un loco acosador, pero no pudo resistir su curiosidad. Mientras se alejara, si percibía algún peligro, todo estaría bien. Especialmente si descubría que Komukai estaba involucrada con personas peligrosas. Pero si resultaba ser nada, no insistiría. Era un largo camino, y el chico se preguntó si había alguien más alrededor. La chica pasó por el río Kandagawa, había pasado mucho tiempo desde que el MC había estado allí. Ella estaba sonriendo, lo que hizo que Kuraishi se preguntara en qué estaría pensando. Todo lo que podía pensar era que el lugar estaba realmente lejos de la escuela. Debería regresar, pero cuando miró la hora, pensó que si se iba ahora, no habría valido la pena seguirla. Cuando miró a la chica de nuevo, ella ya se había ido. Nuestro chico entró en pánico, corriendo para intentar alcanzarla. Si la perdía de vista, todo habría sido una completa pérdida de tiempo. Buscó por todas partes hasta que finalmente la encontró. La chica estaba completamente relajada, sorprendiendo al chico con su postura tranquila. No pudo evitar regañarla un poco, lo que irritó a Komukai. Ella gritó, preguntando quién estaba allí, y vio a Kuraishi mirándola, lo que la llevó a cuestionar qué hacía él allí. Nuestro chico estaba listo para correr, pero terminó tropezando y deslizándose cuesta abajo. La estudiante preguntó si su compañero seguía vivo, y él respondió que de alguna manera, sí. Incluso trató de contener la risa, pero no funcionó, y el chico se sorprendió al darse cuenta de que podía ser gracioso. Cuando trató de regañar a Komukai por faltar a clase, ella respondió que él estaba haciendo lo mismo, aunque sin querer. Después de todo, ya eran las 9 de la mañana, y definitivamente se habían perdido una buena parte del primer periodo. El chico solo seguía murmurando, pero la chica observaba todo, pensando que era un idiota. Para ella, solo era faltar a clase, así que no había razón para preocuparse tanto por ello. Curiosa, la chica preguntó por qué tenía tanto miedo de todo esto. Básicamente, era porque tendría que escuchar el regaño de sus padres, ya que todos estaban en la escuela. Así que, por eso, él también tenía que estar allí. Pero Komukai preguntó si no estaba cansado de todo eso, porque mantenerse en esa rutina era imposible para ella. Por eso simplemente lo dejaba todo, faltaba a la escuela y miraba el cielo como una hippie. Y cuando se aburría allí afuera, cerraba los ojos y se concentraba en los sonidos a su alrededor. Invitó al chico a intentarlo también, especialmente ya que de todos modos ya había faltado a clase. Kuraishi trató de resistir, pero ella insistió en que, ya fuera que lo intentara o no, ya estaba en su historial. Así que, los dos se acostaron allí, y le pareció algo interesante que cambiar su perspectiva hacía que todo se sintiera diferente. Era sorprendente que la chica tuviera ese tipo de visión sobre las cosas, especialmente porque normalmente se veía tan dura. Si estuviera en la escuela en este momento, estaría escuchando cualquier cosa aburrida que los profesores tuvieran que decir, y todos a su alrededor estarían completamente en silencio. Estar allí en ese momento le daba una extraña sensación de superioridad. La chica se levantó, preguntando si no se sentía satisfecho en esa situación, lo que llamó la atención del chico. Ella comenzó a hablar sobre lo extraños que eran todos y cómo un montón de pensamientos vienen a la mente en momentos como ese, y que había experimentado todo lo que él mencionó antes. Preocupaciones sobre la escuela, sobre los padres, las miradas, tantas cosas en las que pensar. Mientras tanto, el torpe solo podía pensar en lo cerca que estaba la cara de la chica de la suya, así que tartamudeó para estar de acuerdo. Mientras ella continuaba con su discurso, diciendo que toda esa culpa no significaba nada. Ahora estaba en la posición perfecta para atacar, pero siguió hablando, diciendo que debería sentirse especial por hacer eso. Algo que definitivamente estaba sintiendo era especial, mirando todo el amor que la chica tenía para dar. Luego, como dice Kuraishi, a partir de ese momento,
los dos compartirían ese secreto. Él estaba más interesado en el secreto que la chica escondía bajo su camisa y que probablemente no compartiría con él. La chica sonrió, dándose cuenta de que él la estaba mirando demasiado. Y dijo que todo este asunto de ser especial incluía que él se saltara la clase y observara todos sus movimientos mientras hablaban como si pudiera ver todo lo que ella tenía oculto. Afortunadamente, el teléfono del chico sonó, rompiendo la tensión, y él alcanzó el dispositivo. Pero solo era la alarma. La chica lo observó cuidadosamente mientras él entraba en pánico, agradecida de que el teléfono lo hubiera salvado. Hasta que ella, como Komukai, estalló en risas. Era gracioso como se desesperó solo por un tono de llamada. Su estómago ya le dolía de tanto reírse. Para ser honesto, Kuraishi realmente no sabía qué era lo que era tan gracioso de todo eso. Después de eso, de vuelta en la escuela, encontró a la chica en su estado de ánimo habitual. Ella ya estaba dormida mientras él miraba un trozo de papel en su escritorio. Era una nota pidiendo que los dos se saltaran la clase juntos otra vez. Esto hizo que nuestro chico entrara en pánico porque claramente era un nerd profundamente comprometido con sus estudios. No podía sentir nada más que ansiedad por su futuro académico. La clase ya estaba terminando y el profesor se estaba despidiendo, comentando sobre las impresiones del día. Komukai ya había faltado a 2 clases esa mañana, probablemente saltándose otra vez. Y, siendo honesto, el protagonista estaba feliz de poder estudiar en paz. Ni siquiera llegó a terminar el pensamiento porque la chica se materializó frente a él como un fantasma, asustándolo. Ella lo llamó para preguntarle qué iba a hacer durante su descanso, con la misma expresión desinteresada de siempre, insinuando que quería su compañía. Siendo un completo blando, obedeció a la chica y se encontró con ella aún en la escuela, sorprendido por el lugar de encuentro elegido. El protagonista preguntó qué estaba tratando de hacer con eso, murmurando que debería ir a clase, ya que ya estaba en la escuela. A lo que la chica respondió que realmente debería, lo cual fue una reacción inusual. Dado que parecía que no había nada más de qué hablar, comenzó a despedirse. Pero luego la chica mencionó un gato, lo que lo dejó confundido, diciendo que no tenía idea de qué estaba hablando. Sabía que ella era una chica bastante rara, pero ¿quién hubiera pensado que estaba en camino de convertirse en una paciente psiquiátrica? Fue entonces cuando ella señaló una nube que parecía un gato, lo cual tenía más sentido. Komukai comenzó a señalar varias otras nubes allá arriba, aviones, leones, ese tipo de cosas. Ella llamó a Kuraishi para preguntarle qué hacía cuando no estaba estudiando, y él no entendió por qué estaba preguntando eso de repente. Pero la chica solo tenía curiosidad, de la nada. Para ser honesto, no hacía mucho, solo leía manga o jugaba en su teléfono. Ella quería saber más sobre los juegos, y él estaba visiblemente nervioso. Kuraishi explicó que eran juegos de carreras de caballos, lo que parecía interesarle a la chica. Se preguntó por qué se había sentado, lo que lo tentó, pero se mantuvo enfocado en la conversación, o al menos intentó hacerlo. Mientras tanto, la chica mencionó que podía agregarla como amiga, ya que ella también jugaba a ese tipo de juegos. Por supuesto, nuestro chico no haría eso. Cambiando de tema, la chica dijo que ya sabía qué tipo de manga le gustaba. Luego saltó de donde estaba para encontrarse con él, mostrando una de sus consolas. El protagonista se asustó por lo cerca que se acercó. Aún así, ella retrocedió y comentó que el tipo de manga que le gustaba era el que se lee solo. Ese tipo de cosas ponía al chico aún más nervioso, y estaba hirviendo como salsa de tomate. Sus reacciones eran muy entretenidas para la chica, quien pensó que era obvio por la forma en que la miraba, llegando a llamarlo un pervertido. Él no tenía idea de cómo ella ya sabía eso, ya que Kuraishi pensaba que estaba siendo bastante discreto. En su cabeza, se preguntaba exactamente cuándo se enteró. Era tan embarazoso que ni siquiera podía mirarla a los ojos. Pero la chica actuó con naturalidad y simplemente le dijo que se lo entregara, sin especificar qué. Lo que llevó al chico a asumir que probablemente se trataba del dinero o algún tipo de pago por mirarle tanto los botones. Y así lo hizo, como un tonto. Se disculpó por solo tener 2000 yenes en su billetera, lo cual no era un problema para Komukai. Ella solo le dijo que ya se lo entregara, mientras Banana seguía disculpándose una y otra vez. La chica dijo que estaba bien, pero que la próxima vez tendría que escuchar atentamente lo que ella tenía que decir. Kuraishi preguntó si realmente estaba bien hacer esto, especialmente ahora que estaban intercambiando números de teléfono. Sin paciencia, Komukai explicó que si no le gustaba, podía simplemente borrar su contacto y eso sería el final. Pero ese no era el caso. Ella era el primer contacto que había guardado, además de sus familiares, y por eso estaba nervioso. Aún así, la chica le aseguró que mantenerlo o borrarlo era su elección. En lo que a ella respectaba, todo estaba bien. Además, era mucho más conveniente que llamarlo con pequeños papeles cada vez. Levantándose, le dijo al chico que la siguiera y que se mantuviera en silencio. El estudiante lo arrastró porque él era demasiado lento. Fue entonces cuando un superior apareció en el lugar donde habían estado antes para quejarse de que el área estaba prohibida, pero no encontró a nadie allí. Probablemente lo habían visto mal en las cámaras. Pero, en un punto ciego, Kuraishi y Komukai estaban muy cerca el uno del otro, tratando de mantenerse ocultos.
La chica le dijo al chico que se mantuviera en silencio hasta que el tipo se fuera. No es que pudiera decir algo de todos modos, acostado sobre los cojines que habían encontrado allí. Kuraishi ni siquiera tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo, solo estaba concentrado en lo suave que era el lugar. El superior seguía gritando que sabía que estaban allí y ordenó a los estudiantes que salieran. Ahora era el momento de separarse para poder esconderse mejor. El protagonista estaba perdido en el aroma de Komukai y en la oscuridad que lo rodeaba mientras se sentía abrumado por la emoción. Mientras tanto, el hombre seguía gritando. Komukai ya estaba irritada, llamando al protagonista un idiota. Los habrían atrapado si no fuera por el rápido pensamiento de la chica, acostando a los dos allí mismo. Se salieron de la línea de visión del hombre, y él concluyó que era una falsa alarma y se alejó. Ella celebró que todo salió bien y preguntó si Kuraishi estaba bien. El chico se disculpó, diciendo que se habría ido de ese lugar antes si hubiera podido. Y la chica se burló de él, diciéndole que no dijera eso con esa cara, porque la haría enojar. La chica dejó confundido a su compañero, ya que pensaba que ella lo veía como solo otro raro obsesionado, y le preguntó si pensaba que estaba mintiendo cuando dijo que podría haber salido antes si hubiera sido posible. Entonces ella le dijo que cerrara los ojos, y aunque dudó, lo hizo. Luego le dio un golpecito en la frente. El chico había jurado que estaba a punto de tener su primer beso, pero eso no fue exactamente lo que sucedió. De todos modos, Komukai le agradeció por encontrarse con ella allí, porque hizo las cosas más interesantes. Incluso si lo avergonzaba mucho, ya era hora del siguiente periodo, así que tenían que apresurarse. Un tiempo después, era un día festivo, y teóricamente se suponía que iba a ser un día tranquilo y pacífico. Después de todo, no había clases, y Kuraishi aprovechó la oportunidad para salir a caminar. Desafortunadamente, tenía una tarea aburrida que hacer ese día. En el camino, terminó encontrándose con Komukai en la plaza, y ella lo saludó, preguntándole qué estaba haciendo. Trató de mantenerse calmado, pero no tuvo mucho éxito después de ver a la chica con esas ropas. Volviendo a la realidad, explicó que era un mandado que su mamá le había dado. Y la chica solo comentó que las mamás a veces eran un dolor en el trasero. Se sentó a charlar con su compañera, preguntándole qué hacía en ese lugar. Entonces la chica respondió que era un secreto. Eso lo molestó un poco, porque él acababa de decirle por qué estaba allí. De todos modos, decidió simplemente quedarse un rato. Komukai explicó que no le importaba decirle la verdadera razón por la que estaba en la plaza, pero no estaba segura de si él podría manejar todo lo que tenía que decir. Dándose cuenta de que sonaba más complicado, dijo que lo olvidara, estaba bien. Solo necesitaba salir de allí lo antes posible. Pero la chica miró la botella en su mano y preguntó si ese sabor era nuevo. A lo que él respondió que sí, y que la había comprado solo para probarla. Tomó un sorbo, pensando que había sido un gran error. Aparentemente, el sabor era terrible. Komukai se levantó, diciendo que también quería beber algo, así que iría a comprar el suyo. Ella pregunta dónde lo compró, y él explica que fue en una de las máquinas expendedoras cercanas. Antes de que ella se dirija a la máquina, el chico dice que el jugo era terrible, y Komukai está de acuerdo, diciendo que solo con mirar su cara podía decirlo. Esa es exactamente la razón por la que quería probarlo. Eso no tenía sentido para el MC, así que en lugar de dejarla gastar dinero en ello, extiende su botella para que ella pudiera probarlo y decidir si valía la pena o no. Estaba temblando de vergüenza como un verdadero cobarde. Aún así, quería ayudar a la chica. A ella realmente no le gustaba aceptar cosas de extraños, pero como Kuraishi estaba ofreciendo, tomaría un pequeño sorbo. Se aseguró de que a él no le importara, lo cual él confirmó. También dijo que podía beberlo todo si quería. La chica tomó un sorbo y no parecía pensar que estaba mal. De hecho, sonrió y preguntó por qué no le gustaba, ya que el sabor era bastante agradable. Ella le agradeció, le devolvió la botella y lo dejó confundido por sus gestos. Ella acababa de beber un poco de jugo, así que no podía entender qué tipo de efecto eso podría tener en él. Dándose cuenta de que el MC solo estaba mirando la botella, preguntó si no iba a beber el jugo, y Kuraishi se puso nervioso. Imaginando que era porque su saliva estaba en ella, la chica explicó que por eso preguntó si no sería un problema. Después de todo, él debe haber oído hablar de un beso indirecto antes. Esas palabras hicieron que nuestro chico se pusiera aún más nervioso y rojo como un pimiento. Ni siquiera podía formar palabras adecuadas, pero explicó que de todos modos lo bebería. Solo tenía que esperar un poco, pero no le importaba y dijo que estaba bien. La chica trató de contenerse, pero no pudo dejar de reírse de la cara del protagonista. Él preguntó por qué se reía así, pero la chica trató de esquivarlo y dijo que era sorprendente, lo que lo dejó aún más confundido. Su estómago ya le dolía de tanto reír. Komukai explicó que nunca habría adivinado que el chico serio que se sentaba a su lado en la escuela pudiera ser tan divertido, y le agradeció por el tiempo que pasaron juntos. Pero ahora era hora de irse, y se despidió, dejando al chico sentado allí con una expresión atónita. Cuando se dio cuenta de que estaba solo, abrió la botella y sopló en ella, tratando de secar la saliva de la chica que se había acumulado allí. Sorprendentemente, ella apareció detrás del chico,
observando lo que él intentaba hacer. Luego le entregó una nueva botella a Kuraishi, diciendo que era un agradecimiento por el jugo de antes, aunque él le dijo que no necesitaba preocuparse por eso. Como había dicho antes, no le gustaba recibir cosas de otros, así que no le importaba darlas tampoco. Acercándose, sugirió que los dos salieran así de nuevo algún día, porque era una buena manera de pasar el tiempo. Luego finalmente se despidió de verdad, dejando a nuestro chico rojo como un pimiento y emocionado por jugar con ella de nuevo. Le tomó un tiempo procesar lo que la chica había propuesto, pero no había tiempo para pensar en ello, ya que su mamá lo llamó para recordarle que volviera a casa pronto. Al día siguiente, el chico fue atrapado por una fuerte lluvia en su camino a clase y estaba seguro de que iba a llegar tarde. Si hubiera sabido que esto iba a pasar, habría escuchado cuando su mamá le dijo que llevara un paraguas. Ya estaba empapado cuando escuchó a alguien llamarlo. Era Komukai, también completamente empapada por la lluvia. Lo saludó como si nada estuviera pasando y preguntó si todo estaba bien. La chica se disculpó por el estado en el que estaba, y casi no notó las miradas del chico. Parecía que la lluvia no iba a parar, y solo se estaba intensificando. El chico ya estaba revisando su teléfono en busca de formas alternativas de llegar a la escuela. No sabía exactamente qué hacer, y correr era inútil. Ni siquiera tenía un paraguas y solo se empaparía más. Komukai preguntó por qué estaba tan preocupado, y Kuraishi explicó que necesitaba apresurarse a la escuela. Pero ella no podía entender ese tipo de reacción de su parte, porque la lluvia era una buena excusa para no ir a clase. Después de todo, estaba bien no estudiar con un clima así. Al menos, eso pensaba ella. Nervioso por lo cerca que estaba la chica, él dijo que probablemente tenía razón. Komukai explicó que no creía que existiera algo como permiso para faltar a clase. Pero si existía, una lluvia así era una buena excusa. Eso no tenía sentido para el chico, que siempre había seguido todas las reglas. De cualquier manera, se sintió mejor al saber que no era el único que faltaba a clase solo. Así que estaba agradecido de que la chica dijera eso. Cuando se dio la vuelta, la pobre chica soltó un estornudo masivo, asustándolo. Era un sonido que nunca había escuchado salir de su boca. Luego se dio la vuelta, asustada, diciéndole que olvidara lo que acababa de escuchar. No sabía por qué, pero sus ojos eran muy serios. Así que decidió prometer que no se lo diría a nadie, hasta que el sonido volvió a aparecer. Estaba tratando de concentrarse en algo que no fueran las características de la chica. Abriendo su mochila, buscó algo para ayudar con el frío. Eventualmente, le ofreció su chaqueta para que la chica pudiera mantenerse caliente, lo que la sorprendió. Komukai la aceptó, agradeciéndole, sorprendida de que estuviera limpia, aunque eso debería haber sido obvio para el chico. Estaba a punto de cambiarse de ropa, así que le dijo al chico que se diera la vuelta. Pero ni siquiera esperó a que él hiciera eso antes de comenzar. Kuraishi gritó, preguntando si no iba a ponérsela sobre su ropa. Y la chica tuvo que explicar que se ensuciaría de esa manera. No tenía idea de lo que pasaba por la mente de esa chica para empezar a cambiarse justo allí en la calle. Y definitivamente pensó que sería mejor si simplemente se vestía rápido. Estaba claramente nervioso y no podía evitar echar un vistazo de vez en cuando. Aún así, Komukai actuaba con naturalidad. Nuestro chico estaba tentado a seguir mirando más y más, pero trató de luchar contra esos pensamientos, aunque la chica seguía burlándose de él todo el tiempo. Cuando finalmente terminó, Komukai comentó lo sorprendente que era que usaran la misma talla, y pensó que eso era algo agradable, aunque le quedaba un poco ajustada en el pecho. No sabía por qué siempre hacía ese tipo de comentarios, pero decidió ignorarlo, aunque se sintiera avergonzado. Komukai le agradeció por su amabilidad, pero el chico dijo que no necesitaba preocuparse por eso, y ella se aseguró de decir que ya se había quitado las capas interiores, así que ya no tenía tanto frío, lo que solo podía significar una cosa: ya no podía prestar atención a lo que ella decía, y cuando se dio cuenta, la chica ya estaba demasiado cerca de él. Eso lo hizo sonrojarse. Ella lo provocó, preguntándole si tenía curiosidad al respecto, pero él lo negó. Komukai jugueteaba con la cremallera, suavemente. Nuestro chico se estaba poniendo cada vez más rojo, y la chica explicó que estaba siendo muy seria, acercándose a él con los botones casi desabrochados. Él rápidamente la empujó, diciendo que no podía hacer algo así y que necesitaba detenerse. Además, debería valorarse más, aunque al decir eso, terminó de bajar su cremallera. Ella lo miró con su control listo para el juego, antes de guardarlo. Kuraishi se disculpó, dándose cuenta de lo tonto que había sido lo que hizo, y que no quería decir esas cosas. Solo necesitaba detenerla rápidamente y quería que ella lo creyera. Pero ya estaba hecho. Komukai lo llamó idiota mientras el chico seguía disculpándose. Siguieron caminando, y ahora la chica tenía que usar un imperdible alrededor de su pecho para mantener la chaqueta cerrada. Cambiando de tema, invitó a Kuraishi a la tienda de conveniencia en lugar de a la escuela, porque quería un café realmente bueno. En uno de esos días, la maestra llamó a Kuraishi a su oficina para quejarse de que sus calificaciones estaban bajando y preguntó si sabía por qué. Él trató de explicar, pero claramente no quería delatar a Komukai, que estaba sentada frente a él con una expresión tranquila. La mujer aprovechó para hablar sobre sus tardanzas y ausencias, ya que la chica había estado faltando a demasiadas clases. Ella mintió, diciendo que no se había sentido bien últimamente. Pero la mujer siguió, diciendo que a este ritmo, su progreso académico probablemente ya se había visto afectado. Y por eso, los dos tendrían que hacer algunas actividades extra para compensar. Básicamente, iban a tener que cumplir una detención juntos. La maestra les permitió abrir sus cuadernos si se encontraban con problemas,
pero necesitaban comenzar de inmediato para evitar perder más tiempo. El chico estaba visiblemente nervioso, porque aunque revisara sus notas, no entendería nada. Después de todo, era difícil entender algo si no estabas asistiendo a clase. Mientras trabajaba en los problemas, su desesperación solo crecía. Había tantas preguntas que ni siquiera podía leer. Mientras tanto, Komukai se sentaba frente a él y parecía estar haciéndolo muy bien, resolviendo todo sin siquiera mirar realmente. La maestra se excusó, diciendo que tenía una reunión a la que asistir y que tendría que dejar a los dos solos por un tiempo. Nuestro chico seguía intentando hacer las matemáticas, aunque no podía lograrlo. Estaba seguro de que no lo terminaría pronto. Tan pronto como se cerró la puerta, Komukai animó al chico y le dijo que deberían pasar un tiempo juntos. Se sorprendió por el repentino cambio de actitud, y preguntó de qué estaba hablando. Después de todo, estaban en una sesión para recuperar todo lo que no habían hecho hasta ahora. A la chica no le importó en absoluto y se levantó. Él preguntó a dónde iba, y ella dijo que solo era al baño, luego preguntó si quería ir con ella. Algo que el MC obviamente niega. Cerrando la puerta, la chica hizo que el chico se sintiera más a gusto. Estaba decidido a concentrarse al 100%, ahora que no había distracciones. Pero pronto fue sorprendido por la delincuente detrás de él, diciendo que una de las preguntas que hizo estaba mal. Ella sostenía un pequeño paquete de bocadillos en su mano y lo asustó con el sonido crujiente del plástico y su repentina presencia. Era helado, y Komukai insistió en ofrecerle un poco, especialmente ya que esa sesión de estudio iba a tardar una eternidad. El chico preguntó si no iba a terminar su propia tarea, pero ella ya había terminado y continuó corrigiendo el trabajo del chico. Había mucho mal en ello, y cuando finalmente encontró una forma de entrar, decidió enseñarle cómo hacerlo. Pero todo lo que el chico podía mirar eran los botones de la chica, demasiado cerca de él. De repente la empujó, disculpándose por asustarla. Ahora el helado de la chica se estaba derritiendo sobre su hoja de trabajo, lo que lo ponía nervioso. Aún así, Komukai continuó su explicación, era sorprendentemente buena en ello. Cuando finalmente terminaron, Kuraishi se aseguró de agradecerle, pero la chica ya estaba cabeceando de tanto sueño. Estaba impresionado de que no lo hubiera llamado para que se saltara clase o hubiera renunciado a todo. En cambio, le enseñó cómo estudiar. Realmente era misteriosa, y el chico se estaba volviendo cada vez más curioso. De todos modos, necesitaba llevar las tareas a otra habitación y despertar a la chica. Desafortunadamente, dejó caer algo debajo del escritorio y tuvo que recogerlo. Solo esperaba que ella no se despertara mientras él estaba allí abajo, pero no podía dejar de mirar a la chica. Era simple, solo concentrarse en no mirar y agarrar el objeto rápidamente. Estaba casi allí cuando la chica se despertó y accidentalmente lo aplastó. Tenía una expresión seria mientras él intentaba explicar que todo era un malentendido y que solo quería agarrar su borrador. Komukai respondió preguntando a dónde estaba mirando mientras daba esas explicaciones. Después de ese momento embarazoso, los dos lograron entregar la tarea terminada. Sin embargo, la maestra no pudo evitar notar la mancha que el helado dejó en una de las hojas de Kuraishi. Después de todo, olía a chocolate. Ella preguntó si había estado comiendo, pero él lo negó. Así que la maestra despidió a Komukai, pero le dijo a Kuraishi que se quedara, ya que aún tenía mucho que explicar. Le dio una reprimenda sobre cómo este tipo de tarea debería tomarse en serio. Un tiempo después, el chico ya se estaba enfermando de esa rutina. Sentía que se estaba quemando con fiebre. Eso era porque últimamente, había tenido que sacrificar muchas noches para ponerse al día con las materias en las que se había quedado atrás. Pero tenía que seguir haciendo esas tareas extra o sus calificaciones bajarían. Además de eso, su asistencia también estaba sufriendo porque había estado faltando a clase. Así que tenía que hacer todo lo posible para compensarlo. Kuraishi estaba a punto de colapsar en medio de la calle cuando Komukai lo atrapó. El chico estaba empapado en sudor, y su compañera definitivamente parecía preocupada. Ella lo apoyó por los hombros, llevándolo de regreso a su casa. Cuando llegaron, se encontraron con la hermana del chico. Komukai se presentó a la chica, que estaba sorprendida de ver a Kuraishi en ese estado. Ella soltó un grito mientras la delincuente explicaba que él estaba tambaleándose por la acera y se veía muy pálido. La chica se disculpó por haber estado ausente y hacer que Komukai lo llevara allí. Le agradeció por hacerlo. Pero la chica de cabello oscuro no parecía molesta y simplemente dijo que podía llevarlo a su habitación. A pesar de las protestas de la otra chica, Komukai explicó que ya había hablado con el personal de la escuela y que si seguían discutiendo, llegaría aún más tarde a la escuela. Por alguna razón, logró convencer a la hermana de Kuraishi. Así que dejó entrar a Komukai en la casa y dijo que llamaría a su mamá. Era sorprendente que el chico tuviera una compañera de clase que se preocupaba por él así. Después de acomodar al chico en la cama, la compañera dijo que todo estaba listo para que él durmiera. Kuraishi estaba claramente en un estado terrible, y sin mucho más que hacer, Komukai decidió sentarse allí a su lado. Mientras tanto, recuerdos pasaban por la mente del protagonista. Recordó cómo la gente seguía quejándose de que sus calificaciones estaban bajando demasiado, a pesar de que revisaba constantemente las materias. El maestro era extremadamente insistente sobre cómo debería escuchar los consejos de los mayores, aunque el chico nunca dijo nada. También recordó cuando los idiotas de la escuela lo acosaban por alguna razón, y cómo eso afectaba sus calificaciones. Sentía que su autoestima caía con cada día que pasaba, y con la forma en que se veía, era mejor estudiar. Quizás así lo dejarían en paz. Cuando se publicaron los resultados de la prueba general, todos se sorprendieron de quién había quedado en primer lugar. Era una chica muy hermosa, pero con ojos peculiares.
alguien que siempre estaba sola y no parecía interesada en hacer amigos. Siempre sola, igual que nuestro chico. Era extraño cómo la imagen de alguien podía cambiar solo por el trabajo escolar. Luego Kuraishi comenzó a pensar que tal vez si lograba mejorar sus calificaciones, también podría sentirse mejor. Pero no podía evitar notar lo exhausto que estaba. Fue entonces cuando Komukai comenzó a notar su presencia y lo llamó para que se saltara a la clase. Despertó de ese sueño, que era una mezcla de sueño y pesadilla, gritando. Encontró a Komukai sentada en la cama, hojeando un libro. Sobresaltada, le dio una bofetada en la cara, obligándolo a acostarse de nuevo. De todos modos, explicó que ya había llamado a la escuela para explicar la situación. Ignorando eso, el MC le preguntó si, en los primeros años de escuela, realmente se había destacado, algo que ella no parecía recordar. Kuraishi comenzó a desahogarse sobre cómo, por mucho que intentara o estudiara, sus calificaciones siempre se mantenían igual. Mientras tanto, la chica siempre había estado en la cima. Pero si ese era el caso, ¿por qué siempre se saltaba las clases? La chica dejó de hablar, subiendo más en la cama. Y le dijo en serio que no era su asunto, lo que hizo que el chico se disculpara. Ahora estaban en una posición bastante incómoda, y el chico se ponía cada vez más nervioso con ella tan cerca. Aún así, Komukai no pensaba en cosas tan triviales, y dijo que si estaban pasando este tiempo juntos, era porque ella lo eligió, y él no debería olvidarlo. Una vez más, el chico se disculpó, mientras ella comentaba que su fiebre ya casi había desaparecido. Pero se quedaría allí por si acaso. Ver a la chica en esa posición y en la misma cama que él lo ponía extremadamente nervioso, hasta el punto de que preguntó si no estaba un poco demasiado cerca. Pero Komukai le dio un golpecito en la cara, diciéndole que ya dejara de hacer eso, y como le estaba bien, podía simplemente irse. Después de todo, ya habían pasado demasiado tiempo sin hacer nada. De repente, el chico preguntó qué debería hacer ahora y si debería volver a la escuela. Pero las clases ya habían comenzado de todos modos, así que la chica solo se encogió de hombros y dijo que iría al día siguiente. Una vez más, Komukai hizo lo que quiso, pero al menos por hoy, el MC estaba agradecido por ello, hasta que su hermana irrumpió en la habitación, preguntando desesperadamente quién era la chica bonita que lo había traído a casa antes. Mientras tanto, en la escuela, el maestro se preguntaba dónde había ido la chica, ya que había dicho que solo llevaría al chico a casa y luego regresaría, lo cual claramente no sucedió. Después de recuperarse, allí estaba él, nuestro chico, sentado en otra clase sobre quién sabe qué. Pero esa semana, las cosas habían tomado un giro diferente. Desde el viernes pasado, Komukai había estado asistiendo a cada clase. Cuando finalmente llegó el recreo, corrió a agarrar su lonchera, solo para sobresaltarse cuando su compañera de clase de repente golpeó la mesa. Todos allí se asustaron, preguntándose a dónde podría estar yendo. Era una chica muy misteriosa, después de todo. Después de un tiempo, llegó el maestro de la tarde, diciéndoles que se volvieran a la página de lectura asignada. Aparentemente, no celebraría la presencia de su amiga por mucho tiempo. Todo lo que podía pensar era en la fría mirada que le había dado antes, como si quisiera decir algo. Quizás era una señal para saltarse la clase, pero si ese realmente era el caso, debería haber dicho algo. Nuestro chico era un poco idiota por querer ser invitado a ese tipo de cosas. Notando su inquietud, el maestro se acercó a su escritorio y le preguntó si quería asistir a otra clase de recuperación, lo cual Kuraishi claramente no estaba dispuesto a hacer. Se disculpó y se quedó en silencio durante el resto de las lecciones. Estaba muy cansado cuando todo terminó, pero aún tenía más que hacer, hasta que alguien le envió un mensaje. No podía creerlo, era Komukai, invitándolo a hacer novillos. Incluso envió su ubicación actual para que pudiera seguirla. No quería hacerlo, y dudó mucho antes de salir corriendo de clase. La sexta hora era biología, y esa era una materia que podía manejar en casa. Cuando se encontró con ella, estaba en su pose habitual, pero parecía un poco sorprendida por la presencia del chico, ya que él estaba tratando de recuperar el aliento constantemente. El MC no entendía por qué se veía tan sorprendida. Después de todo, él la seguía como un perrito. Mencionó lo de antes, y la chica le entregó el dulce que había mostrado antes. Ese olor emocionó a Kuraishi, y hizo que Komukai sonriera ante su reacción. Era de fresa, y uno de los favoritos de la chica. Aparentemente, era un sabor que nuestro chico nunca había probado antes. En cualquier caso, Komukai se rió, porque claramente el chico estaba tratando de ocultar cuánto le encantaba ese tipo de dulce. Le dijo que ya lo comiera. No sabía que era tan interesante en todo esto, pero de todos modos no podía entender a la chica. ¿Por qué hacer novillos solo por algo así, cuando podía comerlo en cualquier momento? Y sobre todo, ¿por qué seguía haciendo novillos con ella? Cambiando de tema, Komukai menciona que le encantaba hacer novillos en ese lugar porque era pacífico. Y esa fue la primera vez que le había contado a alguien sobre eso, así que debería mantenerlo en secreto. Eso dejó a nuestro chico confundido. Nunca se había sentido tan especial. La chica le quita el dulce de la mano a Kuraishi y le pregunta si vino a ella solo por eso. Y ella insiste en la pregunta, con sus ojos intensos. Empieza a hablar sobre cómo la clase de biología ese día sería difícil, y que estaba cansada de estudiar para los exámenes de ingreso a la universidad. Esa última parte impacta al protagonista. No tenía idea de que se estaba preparando para eso, ya que no parecía del tipo. Además, él mismo no estaba haciendo nada en absoluto, así que Komukai le desea buena suerte.
diciendo que no sería fácil aprobar. Era otro día en que los dos estaban haciendo novillos. Esta vez, decidieron lanzar piedras en un río cercano. Komukai logró lanzar la suya hasta el otro lado, sorprendiendo a Kuraishi, quien ahora tenía que encontrar una manera de superarlo. Se sintió desafiado, pero no sabría si podría vencerla a menos que lo intentara. Era un hombre, y no podía dejar que su masculinidad fuera derrotada por una roca. Así que lanzó sin contenerse, pero solo golpeó el río, y ni siquiera rebotó. Intentó varias veces, y Komukai ya se estaba burlando de él, diciendo que solo contaban las que cruzaban el río. La chica no tenía problemas para lograr eso, pero incluso cuando el MC intentó hacerlo a su manera, nada funcionó. Rindiéndose ante esa tontería, Komukai invita a su nuevo compañero de hacer novillos a la tienda de conveniencia, y él pide un momento para recuperar el aliento. Entonces la chica resbala sobre las piedras por accidente, se lastimó bastante, y el chico estaba preocupado, preguntando si necesitaba ayuda. Ella intentó decir que no, pero su dedo estaba goteando un poco de jugo. Para ella, no era nada serio, así que solo sopló para secarlo. Pero Kuraishi le dice que no debería hacer eso, explicando que probablemente tenía una curita en su mochila. Cuando la encontró, se la entregó a la chica, quien pensó que estaba exagerando un poco. A pesar de su talento con las piedras, estaba teniendo problemas con esa curita. No tenía idea de cómo ponerla, así que Kuraishi se ofreció a hacerlo por ella, diciendo que realmente era difícil hacerlo solo. La chica entonces extendió su mano, dejando que su amigo ayudara. Tenía manos muy hermosas y delicadas, y eso incluso puso nervioso al MC. Ella observó en silencio mientras el chico, rojo como un tomate, hacía su trabajo. Parecía genuinamente agradecida por todo. Cuando finalmente terminó, sintió como si hubiera escalado una montaña entera. Komukai miró la venda, elogiando las habilidades del chico, y él explicó que su hermana solía lastimarse todo el tiempo, así que se había acostumbrado a hacerlo bien. Además, él también se lastimaba mucho, y siempre llevaba curitas consigo por eso. Komukai seguía mirando la venda como si fuera algo muy precioso. Luego, el protagonista la llamó, recordándole que estaban a punto de ir a la tienda de conveniencia. Pero ella dijo que ya no quería, y, además, consideraría ese partido de lanzamiento de piedras como un empate. Aparentemente, su masculinidad estaba a salvo. Más tarde, en su casa, la chica estaba tomando un baño relajante. De repente recordó la curita, había olvidado que se caería cuando se mojara, y se preguntó si debería pedirle al chico que se la pusiera de nuevo al día siguiente. Mientras tanto, en su casa, el chico estornudaba como loco cuando su hermana le dijo que se alejara, porque tenía un juego próximo y no podía enfermarse de ninguna manera. En la clase de educación física, el profesor daba instrucciones mientras Kuraishi miraba sorprendido la presencia de Komukai, y la chica explicó que si no venía, tendría que hacer una clase de recuperación. Odiaba la educación física porque hacía demasiado calor y el uniforme era aún peor, así que le pidió al chico que la siguiera, antes de salir corriendo. Era sorprendentemente rápida, y era imposible para él seguirle el ritmo a ese paso. El MC seguía mirando a la chica, tratando de concentrarse en su propia carrera. Komukai no disminuyó la velocidad en absoluto, y el protagonista ya estaba muriendo de agotamiento. Pero ella actuaba como si no fuera nada. Antes de continuar, se dio la vuelta para ver si el chico aún la seguía y luego hizo un breve desvío, lo cual sorprendió a Kuraishi. Pensó que simplemente había tomado un giro equivocado, así que decidió que era mejor advertirle. Por eso decidió aumentar el ritmo. Sin embargo, terminó encontrando a Komukai bebiendo agua en una de las fuentes cercanas, y no tenía idea de cómo lograba verse tan hermosa, incluso sudorosa y bebiendo agua. Después de terminar, la chica preguntó por qué su amigo no estaba bebiendo tan bien, ya que sería bueno para descansar. Cuando él comenzó a beber, era como si no hubiera tenido agua en días. Fue entonces cuando la chica señaló que ahora él también era culpable de haberse desviado. Ella lo había descubierto todo. Komukai ya conocía esa ruta, aunque el protagonista pensaba que ella había estado perdida todo el tiempo, y explicó que simplemente no le gustaba todo el sudor que correr le dejaba, así que necesitaba tomar un descanso. Pero el chico dijo que podría haber corrido más rápido. La chica se encogió de hombros, diciendo que ese lugar estaba lo suficientemente cerca del camino original, así que nadie se enteraría de nada, y le dijo al chico que simplemente se sentara. Pero alguien notó el movimiento. Sus compañeros estaban cerca. Sería mejor mantener la calma. Los otros estudiantes tropezaban mientras corrían, empapados de sudor, y Komukai permanecía imperturbable. Le dijo al chico que se relajara, podría haber sido su profesor en lugar de los estudiantes, y entonces los habrían atrapado. Él se disculpó, pero admitió que la chica era muy intimidante. Sonriendo, Komukai dijo que en realidad había sido algo divertido, así que no le importaba. De cualquier manera, tenían que seguir moviéndose. Mientras tanto, Kuraishi sentía que su corazón estaba a punto de estallar de su pecho. Cuando todos se reunieron al final del sendero, hubo un murmullo sobre Komukai terminando en último lugar. Después de todo, ella había sido la primera en salir adelante de los demás. Nuestro chico estaba simplemente feliz de haber sobrevivido a esa ruta. Más tarde, en el vestuario, Komukai celebró otro día exitoso de faltar a clase. Ahora era hora de ir a casa, lo cual sorprendió al MC, ya que aún quedaban 2 horas de clase. Pero la chica explicó que estaba realmente cansada. No es que él no lo estuviera, pero sus actitudes eran muy diferentes, hasta que alguien lo notó desde lejos. Una de las chicas de la escuela lo observaba en silencio,
preguntándose quién era ese chico que hablaba tan casualmente con Komukai todo el tiempo. Era normal que Komukai estuviera en la cima de todos los rankings de la escuela, y todos hablaban de ello, pero la chica destacaba aún más por su belleza y sus ojos profundos. Y eso fue lo que llamó la atención de esa chica. La primera vez que Komukai cruzó su camino fue, como mínimo, inolvidable. Komukai solo pidió pasar, y eso fue suficiente para obsesionar a la chica. A pesar de que no estaban en las mismas clases, la acosadora siempre la estaba observando. Sabía que le gustaba el café, los dulces, que no usaba aretes durante el verano, y que no interactuaba con personas fuera de la escuela. Pero en su segundo año, finalmente comenzó a hablar con un chico de su clase, Kuraishi. Eso volvió loca a la chica, porque el chico parecía actuar completamente normal a su alrededor. La había visto salir del parque durante el maratón el día anterior. No podía aceptar que una diosa viviente como su compañera de clase estuviera con un chico tan raro. Podía notar que los dos estaban interactuando demasiado, pero trató de convencerse de que era solo porque se sentaban cerca el uno del otro. Fue sacada de sus pensamientos por el profesor gritando que todos se callaran, ya que el siguiente periodo sería de autoestudio porque el profesor no podría venir. Durante eso, Komukai llamó su atención, pidiendo pasar. Eso hizo que el corazón de la chica se acelerara, y se disculpó torpemente. Ella estaba emocionada de haber intercambiado incluso solo 2 palabras con la chica de cabello oscuro. Mientras tanto, en el aula, Kuraishi estaba feliz de no tener a Komukai a su lado en ese momento, para poder concentrarse únicamente en su lección. Pero no pasó mucho tiempo antes de que su compañero enviara un mensaje preguntando qué se suponía que debían hacer en la sala, diciendo que como era autoestudio, no tenía sentido irse a casa. Así que ella lo invitó a quedarse en la escuela porque había algo importante que quería confirmar. Ese último mensaje fue lo que finalmente lo convenció de ir. La chica observaba cada paso que daba el protagonista, preguntándose si tal vez solo era una coincidencia que los dos salieran de la sala al mismo tiempo. Pero el momento era demasiado conveniente, lo que la hizo pensar que podrían estar saliendo ahora, y solo la posibilidad ya la consumía. Después de todo, ese tipo de cosas ni siquiera sucede en los mangas hoy en día. Terminó pensando en voz alta sobre ello y asustando a sus compañeros de clase, poniéndose en una situación completamente embarazosa, sudando frío allí mismo. Fuera, Komukai estaba esperando al chico, comentando que pensaba que no se iba a presentar, dado que era un chico muy bien educado. Pero Kuraishi dijo que cualquiera estaría curioso después de recibir esos mensajes. Quería saber ya que quería confirmar, pero ella solo le dijo que la siguiera, como si ni siquiera hubiera escuchado sus preocupaciones. Mientras tanto, la misteriosa acosadora se preguntaba a dónde podrían estar yendo. Después de ese incidente en el aula, usó la excusa de que necesitaba ir al baño, diciendo que no se sentía bien. Pero lo que realmente quería era seguir a los dos, porque había algo sucediendo, y iba a grabar todo. Quería saber exactamente a dónde iban juntos. Cuando estaban en el pasillo, Komukai llevó al chico a un lugar que esta nueva chica no tenía idea de que existía. Cuando abrió la sala, la encontró vacía. ¿Cómo podían no estar allí? Estaba atónita. Esa sala tenía algo más en marcha. Detrás de la puerta, Komukai sujetó a Kuraishi para evitar que hiciera ruido, y su cercanía lo puso realmente nervioso. Estaba listo para hacer un movimiento, aunque no fuera intencional. La chica estaba en pánico en esa sala, y Kuraishi estaba aún más confundido sobre de qué estaba hablando. Entonces Komukai apareció detrás de la misteriosa chica acosadora, asustándola, pero la tranquilizó, pidiéndole que no se preocupara, y le aseguró que no tenía ningún tipo de relación con Kuraishi, al menos no todavía, lo que parecía emocionar mucho a la chica. Con eso fuera del camino, la chica de cabello oscuro le dijo a la otra que regresara al aula delante de ella. Nuestro chico estaba completamente perdido con todo lo que estaba sucediendo, especialmente cuando la otra chica lo miró con odio en los ojos. Le preguntó a Komukai de qué estaban hablando, pero la delincuente le dijo que no se preocupara por eso, y comentó que era un pecador por querer coquetear con ella detrás de la puerta. Cuando el semestre finalmente terminó, el maestro se despidió de todos, deseándoles unas grandes vacaciones, pero Komukai parecía completamente desinteresada en todo eso. Observándola en silencio, Kuraishi decidió que era mejor no involucrarse. Mientras aún tenía tiempo libre, el chico salió a hacer algunas compras, ya que su mamá se lo había pedido. Y cuando terminó, decidió pasar por una librería, ya que había pasado un tiempo. Fue entonces cuando conoció a una empleada muy amable que le preguntó si quería almorzar. Lo tomó por sorpresa, y como estaba solo, decidió aceptar. La chica estaba trabajando en uno de esos cafés donde las camareras se visten como sirvientas, promoviendo la gran apertura. Darse cuenta de eso tan pronto como entró lo puso aún más nervioso. Aún así, la chica le agradeció por venir, y llamó a una de las sirvientas para que lo guiara. El problema era que esa sirvienta era Komukai, quien estaba visiblemente nerviosa, mientras nuestro chico lucía completamente sorprendido. La cara de la chica de cabello oscuro estaba en llamas, y tuvo que explicarle la situación a su gerente, quien preguntó por qué los dos no estaban sentados más cerca. Se presentó como la hermana mayor de la chica, y aprovechó para agradecerle por cuidar tan bien de su hermana. No se parecían en nada, y toda la situación hizo que el protagonista sintiera que estaba dentro de uno de esos mangas cliché. Cambiando de tema, preguntó cuál era el plato recomendado y aceptó la sugerencia de arroz y tortilla con un topping de amor. Komukai se levantó, pidiéndole que esperara un momento, pero su hermana la detuvo antes de que se fuera, preguntando si no había olvidado un detalle muy importante, algo que definitivamente no quería hacer,
pero que era parte del trabajo, después de todo. Así que la chica declaró que serviría su plato con mucho amor, poniendo los ojos en blanco. La chica se fue, muriendo de vergüenza, y su hermana le dijo a Kuraishi en privado que estaba realmente feliz de que él estuviera allí. Reveló que ella fue quien consiguió el trabajo para Komukai, porque era una chica muy tímida, y si pasaba todo el descanso en casa, no sería bueno para ella. Además, estaba de vacaciones de la universidad, así que pasaba mucho tiempo en el café. No podía esperar a terminar sus estudios y comenzar su propio negocio. Aparentemente, ella era la tutora de Komukai, lo que explicaba cómo las calificaciones de la chica no bajaban a pesar de que faltaba clase. Además, la chica era extremadamente atractiva. Levantándose de la mesa, la hermana mayor dijo que estaba aliviada de que su hermana tuviera a alguien con quien salir en la escuela, y le pidió que la acompañara siempre que pudiera. Los dos intercambiaron algunas palabras, y Komukai parecía curiosa sobre de qué habían hablado, pero la rubia prefirió mantenerlo en secreto. Definitivamente eran muy diferentes en muchos aspectos, y el chico fue sorprendido por la chica que servía su plato, ya que estaba perdido en sus pensamientos. Aprovechó la oportunidad para comentar lo genial que era su hermana, algo que se dio cuenta solo al hablar con ella. La chica repitió la pregunta sobre de qué habían hablado los dos, pero Kuraishi dejó claro que no había dicho nada raro. Komukai explicó que su hermana había comenzado ese negocio incluso mientras aún estaba en la universidad, y para ser honesta, no tenía idea de cómo tenía tiempo para estudiar y aún preocuparse por los demás. Esa confesión sorprendió al protagonista, y su hermana no tardó en intervenir de nuevo, recordándole un detalle muy importante, el amor. Entregándole una botella de ketchup a su hermana, la chica mayor le dijo que se expresara claramente. Estaba visiblemente nerviosa y seguía tratando de convencerse de que esto era solo parte del trabajo. En realidad, parecía disgustada con lo que estaba a punto de hacer, y Kuraishi le dijo que no se forzara, aunque su hermana seguía presionándola. Luego, con una mirada psicótica en sus ojos, Komukai dijo que estaba bien, y que podía hacerlo. Preguntó qué debía dibujar con el ketchup, pero el protagonista solo quería que terminara y dijo que podía ser cualquier cosa. Con un chorro, la chica trató de pensar en algo, pero definitivamente no salió como planeaba. Nuestro chico no sabía realmente qué decir en esa situación. Fue entonces cuando notó los ojos de Komukai llenos de lágrimas, y ella se disculpó, diciendo que podía hacerlo de nuevo. Eso era nuevo, y no sabía cómo reaccionar o qué decir en ese momento tenso. Así que hizo su mejor esfuerzo para no hacerla sentir más avergonzada, y se metió la tortilla en la boca. Para romper el hielo, el MC comentó que en realidad le gustaba el contraste de la salsa en la comida. Eso ayudó a calmar un poco a Komukai, y ella se rió, diciendo que el chico tenía ketchup por toda la boca. Después de ese momento incómodo, Kuraishi dejó el lugar, solo para ser interrumpido por Satsuki. La chica le preguntó si estaba libre el fin de semana, y por suerte no tenía planes, así que le entregó un volante. Era para un evento al que no podría asistir, y se sentiría mal desperdiciándolo. Por supuesto, Kuraishi no sabía con quién quería que fuera, así que la chica dejó claro que sería bueno invitar a su hermana, solo tenía que tener cuidado con las bebidas, dejándolo completamente confundido. El día del festival, la hermana de Kuraishi le estaba gritando, quejándose de su ropa y de cómo su apariencia era inaceptable. Pero no había mucho que pudiera hacer. Aún así, la chica insistió, diciendo que si estuviera en el lugar de Komukai, se sentiría avergonzada, lo que hizo que Kuraishi se sintiera inseguro. Ya estaba lo suficientemente sorprendido de que la chica hubiera aceptado su invitación de inmediato, pero era algo bueno. A medida que caía la noche, las luces del festival comenzaron a encenderse, y el chico caminó pensando que había pasado mucho tiempo desde que asistió a un evento así. El problema sería encontrar a su pareja para la noche. Cuando la vio, se sonrojó como siempre. Ella se veía realmente hermosa, y estaba rodeada de chicos. Había llegado temprano porque era difícil caminar con sus sandalias, así que prefería salir de casa antes de que oscureciera. Le entregó el boleto, y la chica dijo que se sentía mucho más emocionada ahora. Y los dos dejaron atrás al grupo de chicos, solo observando. La chica tenía un extraño talento para esos juegos de los puestos del festival. Ganó varios premios geniales, como vales de regalo, mientras que nuestro chico solo consiguió un chicle. Ella también era genial cuando se trataba de comida, y los dos hicieron varias paradas para comer todo tipo de cosas durante el festival. Él estaba contento de que la hubieran invitado y se sentía extrañamente relajado. Fue entonces cuando los dos decidieron tomar un descanso. Según Komukai, ya estaba satisfecha con todos los puestos que habían visitado, y ahora era hora de hacer algo más. Dejando al chico confundido, pero él la siguió de todos modos. Los dos terminaron en una sospechosa área de césped, y el protagonista seguía preguntando qué estaban haciendo allí, a lo que Komukai respondió que estaban creando recuerdos. Realmente era un lugar raro para que un chico y una chica estuvieran solos creando recuerdos, tal como ella dijo. Kuraishi trató de apartar esos pensamientos, porque no se sentía listo para ese tipo de cosas en absoluto, hasta que la chica lo llamó, diciendo que habían llegado. Su hermana había mencionado ese lugar, y estaba feliz de que llegaran antes de que comenzara el espectáculo. Ella insistió en que el chico se sentara, y así lo hizo. Los fuegos artificiales comenzaron a brillar en el cielo, lo cual fue una sorpresa para el chico. Al ver su expresión, ella preguntó si sabía por qué lo había llevado allí. Ahora lo sabía, pero definitivamente no había pensado en eso antes. Cuando se dio cuenta,
Komukai preguntó si pensaba que habían venido allí por otra cosa. Mirándolo intensamente mientras el chico trataba de recuperar la compostura, ella aprovechó el momento para tomar una foto de los dos y se la envió. Él se veía ridículo en la foto, pensando que estaban a punto de besarse o algo así. Tratando de no avergonzarlo, Komukai bromeó que se preguntaba qué pensaba que iban a hacer cuando vio la expresión en su rostro en la foto. Y él trató de explicar que era solo porque ella se acercó tan de repente que lo confundió. Mientras tanto, recordó a su hermana, que probablemente ya se estaba divirtiendo. Y mencionó cómo ella insistió en que Komukai debería ir. Por eso quería la foto, para enviársela a su hermana y demostrar que estaban allí. Luego, mientras saboreaba su manzana de caramelo, ella preguntó si sentía que habían creado algunos recuerdos juntos. Por supuesto que no iba a decir eso, pero los recuerdos que tendría de ese día serían muy diferentes a los de ella. Al comienzo del nuevo trimestre, Komukai hizo un voto de suerte, como si pidiera ayuda al universo antes de entrar a la escuela. La chica llegó temprano y se sentó junto a Kuraishi. Mientras tanto, el maestro estaba planeando el nuevo arreglo de asientos para el semestre. Los que tenían problemas para ver irían al frente, junto con cualquiera que realmente estuviera interesado en la clase. El resto sería elegido por sorteo. Ella había hecho un gráfico con los asientos disponibles y sus números correspondientes. Todos querían sentarse en las filas delanteras, así que estalló una conmoción. Kuraishi ya había olvidado este protocolo y se estaba acostumbrando a la idea de que él y Komukai no se sentarían juntos. La chica lo miraba intensamente. Tenía curiosidad por qué no había levantado la mano para sentarse al frente, pero él pensó que eso era demasiado nerd y preguntó dónde le gustaría sentarse. Cuando el maestro llenó la primera fila, era hora de comenzar el sorteo. Komukai fue la primera en levantarse, explicando que su objetivo era conseguir el asiento número 30. Se veía extrañamente decidida por algo tan simple, y todos la miraban tensamente. Mientras la chica avanzaba como si fuera un gran evento, toda la clase estaba desconcertada por alguna razón. Incluso Kuraishi se sorprendió por ese movimiento. Afortunadamente, Komukai consiguió lo que quería. Eso fue asombroso para los espectadores. Todos comentaron cómo su aura se sentía diferente y cómo el asiento correcto había ido a la persona correcta. Después de que casi todos habían sacado un número, el chico pensó que estaba bien con donde terminara sentado. Y había olvidado que tenían que cambiar de asiento cada trimestre de todos modos. Casi se sintió triste hasta que se dio cuenta de que era una última oportunidad para volver a la vida antes de Komukai. Después de todo, había estado demasiado distraído por ella ese semestre. Aún así, ella seguía burlándose de él. Sus mensajes nunca se detenían, incluso cuando él quería concentrarse. Siempre estaba pensando en ella. Fue entonces cuando alguien lo apresuró. Era Kato, la chica obsesionada con Komukai. Ella se quejaba de que no le dejaría conseguir un asiento vacío junto a la chica. Pero él dijo que no quería eso. Solo quedaban 2 asientos, y el que había ocupado antes era uno de ellos. Komukai y Kato lo miraron seriamente. Kato no lo entendía. ¿Cómo podían las personas no notar que una chica tan bonita como la de cabello oscuro ya era un milagro solo por existir? Y solo imaginarse sentarse cerca de ella hacía que Kato se sintiera más que especial. Ella había hecho mucho solo por ese día de intercambio de asientos en verano. Ella había guardado su suerte para usarla justo en ese momento. Hasta que Kuraishi reveló que había sacado el número 25, justo al lado de Komukai. Eso destrozó a Kato por completo. Intentó disputarlo de cualquier manera, pero no había nada que hacer. Así que el maestro la interrumpió, diciendo que todos debían sentarse en sus nuevos lugares. Kuraishi miró el número en su mano, sin creer su suerte o su infortunio, mientras Komukai lo miraba con una sonrisa aterradoramente feliz. Él preguntó qué pasaba, y la chica dijo que esta vez había elegido algo para sí mismo, porque en el último trimestre solo se había sentado a su lado después de cambiar con un compañero que no se sentía cómodo en ese asiento. Se sorprendió de que ella recordara eso, pero Komukai dijo que no había forma de que pudiera olvidarlo. Quería decirle más al chico, pero terminó sintiéndose avergonzada. Aún así, él la presionó, así que cambió de tema, diciendo que de esta manera sería más fácil invitarlo a hacer novillos en el segundo trimestre. Lo cual era un problema, porque él argumentó que se metería en problemas si seguía así. Ella se rió de eso, ya que era obvio que en realidad no le desagradaban las cosas que hacían juntos. Su afirmación lo puso aún más nervioso. Pero la chica estaba en una racha de suerte. Recordó los votos que había hecho antes y lo que valía la pena levantarse temprano. Iba a ser un semestre bastante interesante. Al día siguiente, en medio del patio de la escuela, uno de los maestros llamó a Komukai por su falda, porque era demasiado corta, y ella respondió que lo resolvería más tarde. Pero él ya había escuchado eso antes. No entendía por qué el tipo estaba tan enojado por algo tan trivial. La chica dijo que la falda ya era más larga que antes, pero para el hombre se veía exactamente igual. Era raro ver a una estudiante discutir con un maestro así, pero ella le preguntó si quería medirla o algo. Y si lo hacía, podían hacerlo en ese momento. Todos los que miraban se preguntaban si realmente lo haría, y la chica afirmó que si no quería medir, no había problema, entonces le dio la espalda. Él intentó llamarla, porque no había terminado. Kuraishi estaba completamente aterrorizado por el comportamiento de la chica. Realmente era aterradora. El maestro llamó al protagonista, pidiendo su nombre y clase,
diciendo que su flequillo era demasiado largo y le cubría los ojos, así que debería hacer algo al respecto de inmediato. El chico obedeció a regañadientes. Después de todo, nunca había recibido ese tipo de queja antes. Mientras tanto, Komukai pasaba su tiempo en la cafetería. Ese maestro era extremadamente molesto, y de hecho, había alargado su falda 1 centímetro desde la última queja. No había planeado hacer novillos ese día, pero el hombre era insoportable. Cuando terminó su merienda, se veía decepcionada. Durante la clase, Kuraishi solo podía pensar en 2 cosas. Primero, su cabello, que no quería cortar, y segundo, Komukai, que ya había salido de la escuela. Se veía muy enojada antes, y sus ojos ardían de furia. Miró el cuaderno con las notas sobre tener que cortarse el cabello con desdén. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo muy importante: la chica no había recibido una firma de liberación. Mientras tanto, en el café, la chica fue abordada por un tipo raro, que le preguntó si estaba sola, pero la chica mintió, diciendo que estaba esperando a alguien, aunque era obvio que eso no era cierto. Persistente, él dijo que tenía un auto y podía llevarla a dar una vuelta, pero antes de que pudiera tocarla, la chica amenazó con llamar a la policía, desconcertándolo. Él intentó suavizar las cosas, diciendo que solo la invitaba a salir, y todo eso. Pero entonces Kuraishi apareció inesperadamente, dejando al hombre inseguro de lo que quería, así que el protagonista explicó que necesitaba hablar con la chica que estaba allí. De esa manera, el hombre se fue, pensando que ella tenía un novio. La chica estaba agradecida por la acción de su amigo, pero preguntó por qué estaba realmente allí. Después de todo, les había enviado un mensaje diciendo que había algo muy importante de qué hablar, y actuó de manera misteriosa solo para hacer novillos. Así que sacó el libro de firmas para mostrar que su nombre no estaba en él, lo que significaba que no tenía que ajustar su falda, precisamente porque no había queja oficial. Pero la chica explicó que todos allí la habían estado observando desde su primer año, pero enviaron advertencias directamente a su maestro. Lo dijo con una especie de calma desesperada, y Kuraishi se sintió un poco tonto por no saber eso. Ella aprovechó la oportunidad para preguntar qué había hecho él para recibir una nota. Entonces el chico explicó que su flequillo era demasiado largo, así que necesitaba cortarlo. Komukai preguntó por qué no lo había hecho antes, lo cual fue una sorpresa, ya que no esperaba que ella estuviera de acuerdo con algo así. Y ella preguntó si había una razón específica por la que no lo había hecho antes. Entonces él reveló que mucha gente pensaba que sus ojos eran raros, así que se sentía mucho mejor cuando estaban cubiertos. La chica estalló en risas, preguntando si solo los cubría porque tenía miedo de lo que otros pudieran pensar, lo cual, por alguna razón, le parecía realmente gracioso. Para ella, eso era mucho más importante que la longitud de su falda, así que quería saber por qué pensaba más en ella que en sí mismo. Kuraishi explicó que si él estuviera en su lugar con el profesor, apreciaría que alguien lo defendiera, pero la chica sugirió que era porque pensaba que ella debería dejar su ropa a esa longitud de todos modos, burlándose de él, y haciéndolo aún más rojo. Él respondió que no le importaba y que solo había visto el desacuerdo con el profesor por casualidad, y estaba preocupado por cómo el hombre le hablaba. Entonces Komukai se levantó abruptamente, sin mucha explicación, diciendo que iba al baño. Ella sí entró, pero no podía sacar las palabras del chico de su cabeza cuando dijo que estaba preocupado. Cuando regresó, él todavía estaba allí, y aprovechó la oportunidad para darle un regalo. Era un café, una pequeña recompensa aleatoria. Komukai dijo que era un regalo por saltarse la clase sin que ella tuviera que llamarlo, pero el chico explicó que no había planeado hacer eso. Pero ya era demasiado tarde para que volvieran. En otro día, mientras se saltaban la clase de nuevo, la chica comentó lo relajante que era ver el agua del río fluir. Sin embargo, desde que comenzó el semestre, ya era la tercera vez que se saltaban la clase. Y Kuraishi comenzaba a preocuparse, pero Komukai se burló del chico, diciendo que si eso era lo único en lo que pensaba, tenía sentido que la gente lo llamara gallina. Más tarde, durante la clase, la profesora llamó la atención al MC por su alto número de ausencias. Se sorprendió de estar ya en una situación tan mala, y la mujer explicó que podría ser expulsado si seguía así en el segundo semestre. Pero si las cosas no cambiaban, tendría que hablar con sus padres, lo cual definitivamente no era bueno en absoluto. Ella no entendía por qué el chico había comenzado a faltar tanto, pero algo necesitaba cambiar pronto. Cuando salió del aula, estaba muy desanimado por recibir esa regañina. Aunque antes no le había importado su asistencia, esta vez tenía que hacer las cosas correctamente. Pero la cara de Komukai llamándolo la atención por otro día de tonterías era simplemente demasiado tentadora. Aún así, el chico trató de ser fuerte, diciendo que se quedaría en clase ese día. Sorprendida, la chica dijo que esa actitud no lo llevaría a ninguna parte. Él explicó la situación con la profesora, pero la chica dijo que ya había pasado por eso, lo que dejó al protagonista confundido sobre por qué ella seguía saltándose la clase. Pero Komukai dijo que podía explicarle si iba con ella a otro lugar. Así que, los dos subieron a la azotea, y Komukai explicó que ir allí en los llamados días de descanso podría ayudar. Y por eso no debería estar tan asustado por lo que dijo la profesora. De hecho, estaba aún más sorprendida de que hubiera estado faltando sin saber eso, porque era algo que la mayoría de los estudiantes ya sabía. Al menos ahora entendía por qué actuaba como un nerd que sigue las reglas. Komukai notó la expresión en la cara del chico y trató de decir que estaba bien. Además, llevaba un registro de cuántos días se habían saltado, y según eso, no tendrían que repetir el año. Sin embargo,
Eso incluía asistir a la escuela los fines de semana. Así que la chica argumentó que venir a clase cuando el edificio estaba vacío era mucho mejor. Pero el protagonista no parecía convencido, porque nadie quería ir a la escuela en días de descanso. Aún así, Kuraishi explicó que sería demasiado obvio si seguía faltando tanto tiempo, porque ya lo estaban vigilando de cerca, ya que sus calificaciones habían bajado, y realmente necesitaba detenerse. Mientras daba ese discurso, Komukai lo miró indiferente, lo que puso nervioso al chico. Entonces, la chica afirmó que dejaría de invitarlo a faltar a clase en ese caso. Pero eso no parecía ser lo que Kuraishi quería en ese momento. La chica insistió, preguntando si no había dicho que lo estaban monitoreando, algo que probablemente no le gustaba. Él trató de argumentar, pero no sabía qué decir. Todo lo que podía pensar era en lo bonita que era la chica de cabello oscuro y lo bien que se sentía al estar a su lado. Solo podía recordar las cosas buenas de pasar tiempo con ella, hasta que notó que Komukai no parecía estar bien. Así que Kuraishi preguntó qué pasaba, pero la chica estalló en risas, diciendo que cuando actuaba así, era simplemente adorable. Su estómago ya le dolía y no tenía idea de por qué la delincuente se veía tan feliz, ya que su expresión solía ser aterradora. Su rostro solo cambiaba cuando estaban saltándose clases juntos, lo cual era extraño. Aparentemente, era una mirada que solo le daba al protagonista, y eso lo hacía sentir realmente bien, por alguna razón. Volviendo a la conversación, Komukai preguntó si no había dicho que estarían en grandes problemas si seguía faltando con ella, pero él tartamudeó, tratando de explicar que ella siempre había faltado sola, y que era lo suficientemente extraño que alguien como ella siquiera hablara con alguien como él, lo que la hizo preguntar si todavía estaba atrapado pensando en ese tipo de cosas. La chica se agachó para explicar que no le importaba saltarse clases sola, pero con él, aprendió que faltar juntos era mucho más divertido. No era justo que dijera cosas con esa dulce mirada en sus ojos, así que cambió su propuesta, diciendo que solo lo invitaría siempre y cuando se mantuvieran dentro del límite normal de ausencias para evitar repetir el año. Levantándose, Kuraishi mencionó que la próxima clase era inglés, una materia que odiaba y en la que era terrible. Decir eso tomó a Komukai por sorpresa, e incluso él parecía sorprendido por sus propias palabras. ¿Una invitación a faltar viniendo de ti? Realmente has cambiado, dijo ella, pero el chico trató de explicar que no era así. Aún así, ella lo molestó, diciendo que se veía bastante emocionado por venir a la escuela en su día de descanso con ella, y que lo estaría esperando. La chica se fue, dejando al chico sumido en pensamientos sobre si realmente había cambiado. Pero no lo creía. Todo lo que pudo concluir fue que era Komukai quien había cambiado, pero, obviamente, no iba a decírselo. El fin de semana, Kuraishi se estaba despidiendo de sus padres y su hermana, quien inmediatamente preguntó por qué estaba en uniforme en un día libre, preguntando si había hecho algo malo y ahora tenía que compensarlo. No explicó mucho, solo lo negó y se despidió, pero ella sabía que había dado en el clavo. El chico fue recibido por Komukai, quien le dijo buenos días. Se sorprendió de que ella hubiera llegado tan temprano, pero la chica le dijo que se apurara y la siguiera. El MC aceptó, pero la entrada de la escuela no estaba allí, así que la compañera explicó que los fines de semana, la puerta principal permanecía cerrada, y los dos entraron al edificio juntos, saludaron a la secretaria, y firmaron la hoja de asistencia para confirmar que habían estado allí. Parecían amigos de toda la vida, aunque ese no era el caso. Luego, la mujer les entregó un balde, explicando que hoy tendrían que limpiar los baños y los pasillos. Pero Kuraishi definitivamente no esperaba eso y no quería hacer trabajo de conserje. Komukai incluso mencionó que el número de tareas había aumentado por su culpa. Cuando llegaron al baño, la situación era absolutamente terrible. La chica les entregó algunos suministros para que pudieran comenzar de inmediato. Ella tomaría el lado derecho, y él tomaría el izquierdo. Así que los dos comenzaron a limpiar los lavabos, y Kuraishi lucía furioso por estar haciendo eso para compensar sus ausencias. Cuando finalmente terminaron allí, era hora de pasar a los pasillos. El protagonista se sorprendió de lo diferente que se veía la escuela cuando no había nadie alrededor. Con todo el edificio vacío, un silencio inquietante se apoderó del espacio. Pero se sentía extrañamente a gusto, y Komukai se tomó el tiempo de preguntar qué pensaba sobre esa sensación. No pudo evitar notar el atuendo de la chica también, después de todo, estaba bastante cerca de ella. Después de un rato, tomaron un descanso para beber un poco de jugo. Esto preocupó al protagonista, ya que no estaba seguro de si se les permitía, pero a Komukai no le importaba. Para ella, una de las ventajas de estar allí cuando no había nadie más era hacer las tareas a su propio ritmo. Él tomó un sorbo del jugo, sin una respuesta real para lo que acababa de escuchar. Luego, antes de que se diera cuenta, era hora de continuar al segundo piso. Mirando el lavabo del baño del segundo piso, se dio cuenta de que iba a ser mucho peor que el primero. Incluso Komukai parecía un poco perturbada. Los estudiantes de segundo año eran cerdos asquerosos, aunque los dos estaban en el mismo grado. Fregaron durante mucho tiempo hasta que terminaron. Y claramente la chica terminó primero, deseándole buena suerte al MC. Luego, Komukai notó algo a través de las ventanas. Un grupo de chicos estaba jugando al fútbol con intensidad. Kuraishi parecía más emocionado por eso que por la limpieza, seguro. Y Komukai se preguntó cómo esos chicos veían a los dos allí, dejando a Kuraishi confundido. Luego, ella se acercó, poniéndolo nervioso, como siempre, insinuando que podrían estar jugando a un tipo diferente de juego arriba, mientras otro equipo estaba jugando algo diferente abajo. Una vez que todo estuvo hecho, se apresuraron a limpiar los pasillos del último año.
Cuando entraron al aula, terminaron tropezando con uno de los estudiantes hablando con una chica que había entrado para ayudar. Los dos observaron en silencio mientras el chico decía que la chica había dejado sus apuntes en el aula. Ella no sabía si se le permitía estar allí, ya que solo era de primer año. Pero la chica explicó que solo quería recoger su cuaderno. Komukai y Kuraishi estaban apretujados en el armario de limpieza, escuchando toda la conversación. Y ella le dijo al chico que no se moviera, para que no los descubrieran. Esa posición era difícil para la protagonista. Mientras tanto, afuera en el aula, los dos compañeros desconocidos parecían muy distraídos haciendo otras cosas. Y Komukai aprovechó la oportunidad para acercarse aún más al chico. Era malo, muy malo. Estaba demasiado cerca, y el MC podía sentir su aliento. Cuando la chica miró hacia abajo, notó que el joystick del chico estaba listo para jugar. Con una mirada de desaprobación, antes de que pudiera decir algo, el MC soltó que no era lo que ella estaba pensando y que no podía controlarlo. De repente, un grito salió del armario de limpieza, asustando a la pareja en el aula. Kuraishi salió gritando de dolor. Los dos estudiantes no esperaron ninguna explicación, simplemente salieron corriendo pidiendo disculpas. Mientras tanto, nuestro chico colapsó en el suelo en pura agonía. Komukai salió, aliviada de estar fuera del espacio estrecho, y, al ver a su compañero en el suelo, preguntó qué había pasado. Como él no dijo nada, la chica dijo que se encargaría del resto de la limpieza y le dijo que fuera a descansar. Solo se dio cuenta de lo que había pasado cuando salió de la habitación y se dio cuenta de que su joystick probablemente había cambiado de rojo a azul demasiado rápido por su culpa. Los padres de Satsuki pensaban que ella era la hija perfecta, siempre superando las expectativas. Además de ser buena en la escuela, también se destacaba en los deportes. Mientras tanto, Komukai se metía constantemente en peleas y preocupaba a sus padres. Eso era lo que siempre escuchaba, cuán decepcionados estaban, y como su padre culpaba a su madre por mimarla demasiado, aunque él nunca estaba presente. Los dos no estaban en casa la mayor parte del tiempo por trabajo, así que no sabían nada. Uno de esos días, la chica se metió en una pelea desagradable. Terminó derribando a las otras chicas, que huyeron aterrorizadas. No es que necesitara su validación o cuidado para vivir su vida. Ese día, cuando llegó a casa, ya se estaba preparando para una reprimenda. Pero Satsuki la recibió con una sonrisa, diciendo que ya se había encargado de la cena. Hasta que notó el estado en el que estaba su hermana. Le preguntó qué había causado esas lesiones, pero la chica no le prestó mucha atención. Sabía que su hermana mayor no entendería, así que no tenía sentido explicarlo. Cuando se dirigía hacia el baño, fue detenida por un tirón de su hermana, diciendo que no había forma de que estuviera bien, y que ducharse en ese estado solo le haría daño. Luego se despertó en la azotea de la escuela. Esos recuerdos nunca salieron de su mente. Era una sensación horrible, y había pasado un tiempo desde que había soñado con algo así. Aún así, lo ignoró, tratando de no molestarse demasiado. Recordó el día en que su hermana le dio un par de aretes, insistiendo varias veces en que deberían tener pares a juego. Satsuki siempre quería ese tipo de experiencia de unión, pero Komukai era demasiado tímida para eso, y malhumorada. Cuestionó a la chica, quien rápidamente respondió, diciendo que simplemente podría no usarlos si no quería, pero dejó claro que seguiría usando los suyos, porque le gustaba hacer juego con su hermana. Antes de dejarla en la habitación, dijo que algún día, Komukai encontraría a alguien que le quedara mejor. De vuelta al presente, Kuraishi encontró a la chica. Ya sabía que ese era su lugar favorito para saltarse clases. Le explicó que le había enviado un mensaje, ya que su clase estaba en la sala audiovisual, y su mochila seguía en el aula, lo que significaba que tendría problemas para saltarse el siguiente periodo. Mientras decía todo eso, Komukai reflexionó sobre las cosas que su hermana le había dicho, sobre cómo encontraría a alguien que la entendiera. Ella respondió diciendo que realmente estaba allí para saltarse la clase, así que le agradeció por el aviso, pero dijo que podía irse primero. Su teléfono vibró con un mensaje de su hermana, diciendo que necesitaba que cubriera a uno de los empleados del café para el turno de la tarde. Estaba a punto de rechazar cuando la chica le ofreció algo de dinero para hacerlo, así que Satsuki despidió al empleado. De repente, llegó un mensaje a su teléfono, era de su madre, diciendo que aparentemente, Komukai sería enviada a Estados Unidos. Después de escuchar esa noticia, la chica no fue a la escuela durante toda la semana. Kuraishi ya estaba preocupado por ella y le preguntó a la profesora si sabía algo. La mujer explicó que sus padres ya habían contactado a la escuela para explicar lo que estaba pasando, pero todo era confidencial. Él no entendía qué había sucedido. 3 días antes, en su casa, Komukai estaba gritando a la pantalla de su computadora, diciendo que no quería estudiar en Estados Unidos. Pero su madre fue firme, porque era más conveniente para ella y el padre de Komukai, y no podían dejar a una menor sola en Japón. Estaba indignada porque era una decisión injusta tomar sin su consentimiento. Incluso Satsuki comentó que su hermana tenía excelentes calificaciones y que una nueva escuela sería fácil, además el cambio de ambiente podría ser bueno para ella, lo que solo la estresó más. No le importaba la escuela ni el hogar, simplemente no quería irse. Aún así, su madre le dijo que dejara de ser egoísta y dijo que la mudanza ocurriría el próximo mes, porque sería mejor para ella vivir con sus padres. Estaba a punto de explotar mientras la mujer le decía que lo pensara y añadía que tenía que colgar, ya que tenía otra reunión comenzando. Ella gritó, exigiendo que la llamara de vuelta lo antes posible. Komukai le preguntó a su hermana qué iba a hacer ahora que la llamada había terminado. Satsuki admitió que había dicho que ella también iría,
pero las cosas estaban yendo tan bien allí, y hasta sus padres habían acordado que era mejor que ella se quedara, así que se disculpó. Pero su hermana menor sabía que no era su culpa. Simplemente no estaba nada feliz con lo repentino de todo, y se sentía como equipaje para sus padres, lo cual era frustrante. Sus palabras dejaron a la hermana mayor preocupada, e incluso intentó decir que no era cierto, pero Komukai le dio la espalda de todos modos, diciendo que necesitaba despejar su mente. La chica salió a caminar, balanceándose suavemente en el parque sola. Se echó a llorar, y aun en ese momento, decidió que era mejor faltar a la escuela los próximos días. Al regresar al aula, Kuraishi intentó concentrarse en la lección de inglés, pero definitivamente no era su fuerte. Así que, envió un mensaje a su amigo, preguntando cuándo volvería. No sabía si era demasiado, pero no podía dejar de preguntarse dónde estaba. Ella ni siquiera lo había contactado, aunque había estado a su lado y lo había invitado a hacer tantas cosas juntos últimamente. Pensó que al menos eran amigos, pero ahora se sentía como un idiota por extrañarla tanto. Su profesora le preguntó qué pasaba, llamando su atención ya que claramente estaba desconectado. Y ella preguntó si su clase era tan aburrida, lo cual Kuraishi negó. Luego, la mujer le dijo al chico que leyera uno de los textos, lo cual hizo con dificultad. Esto había pasado antes, pero al menos le ayudó a distraerse de Komukai. A medida que pasaban los días, volvió a ver a la chica, y su presencia parecía darle esperanza. Sentado en el escritorio, comentó que había pasado un tiempo desde que ella había venido, y Komukai explicó que ya había faltado a demasiadas clases, así que probablemente tendría que renunciar a la escuela por completo, lo que significaba que podría volver a ser serio y nerd otra vez. Pero la forma en que decía esas cosas parecía muy seria. Por supuesto, no era una mentira que al protagonista le gustaría tomar sus estudios en serio otra vez, pero sabía que sería difícil. Entonces, la chica explicó que había decidido ir a Estados Unidos el próximo mes. Y esa noticia lo dejó atónito, aunque no dijo nada. La chica se levantó y agarró sus cosas, y Kuraishi le recordó que la clase estaba a punto de comenzar. Pero ella ya había dicho todo lo que quería, así que era hora de que se fuera. Sabía que el chico intentaría seguirla. Fuera de la sala, pensó que le importaba su compañía por el comentario sobre lo difícil que era volver a su antigua rutina, pero realmente había dicho todo lo que necesitaba, así que todo debería haber estado bien. O al menos debería haber estado, porque antes de darse cuenta, estaba llorando en el pasillo. No quería irse a Estados Unidos en absoluto. Fue solo cuestión de segundos antes de que el profesor entrara, diciendo a todos que se organizaran. Por impulso, Kuraishi agarró sus cosas, disculpándose con la mujer, que preguntó qué pasaba, pero todo lo que dijo fue que volvería pronto, dejándola desconcertada. Ella incluso intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde, y la mujer simplemente comenzó la lección con los estudiantes que estaban allí. Nuestro chico no iba a dejar que Komukai se fuera a Estados Unidos con esa explicación a medias. Parecía, por la mirada en los ojos de la chica, que no quería irse, y él quería saber qué pensaba realmente sobre la mudanza. La chica no estaba contestando su teléfono en absoluto, y tampoco estaba leyendo los mensajes del protagonista, pero aún así, él sabía dónde podría encontrarla. Y efectivamente, allí estaba, tumbada en la misma orilla del río donde habían hecho novillos juntos por primera vez. La llamó tan pronto como la vio. Komukai preguntó qué hacía el chico allí, mientras él intentaba recuperar el aliento de tanto correr, antes de explicar que quería saber si era cierto que se iba a Estados Unidos, así, sin más. Con rabia en sus ojos, Komukai lo confirmó, y Kuraishi comentó que había sido muy repentino. Pero la chica explicó que su madre había decidido eso por ella. Nuestro chico incluso intentó argumentar que, aunque fueran sus padres, no podían simplemente hacer eso. Entonces, la chica cerró la conversación, diciendo que no eran lo suficientemente cercanos para hablar de eso. Para ella, esto era karma por todas las veces que había hecho novillos y simplemente hacía lo que quería. Escuchar esas palabras le pareció extraño a Kuraishi, y preguntó si ya sabía esas cosas. Entonces, ¿por qué no empezaba a asistir a la escuela regularmente de nuevo? Lo que la ofendió. Por supuesto, en sus pensamientos, sí pensaba que la chica a veces cruzaba la línea. Pero este cambio era demasiado. Se levantó con una sonrisa en el rostro, agradeciendo al chico por hacer novillos con ella todo este tiempo y diciendo que había tenido momentos realmente geniales con él. Luego salió corriendo, y Kuraishi gritó, preguntando si no iba a volver a la escuela. Pero eso ni siquiera era un pensamiento en su mente, dado que su presencia ni siquiera sería considerada ahora que estaba cambiando de escuela. Antes de irse, Komukai preguntó si el chico no estaba feliz con todo esto. Después de todo, ahora podía volver a ser ese chico serio que siempre fue, y ella lo felicitó. Kuraishi se quedó allí, sin saber qué decir. Entonces, ¿era ese el final? ¿No podría volver a ver a la chica? Claro, ella había sido un poco complicada la mayor parte del tiempo, pero habían tenido buenos momentos juntos. Al menos, podía decirle eso antes de que se fuera. Así que gritó un gran gracias por invitarlo a hacer novillos, explicando que sabía que era algo malo, pero le ayudaba a relajarse y que realmente no sabía cómo decirlo correctamente. Pero no se habría salido del aula por su cuenta como lo hizo si no hubiera sido por ella, y por eso, necesitaba expresar su gratitud. El silencio entre ellos era incómodo, pero Komukai respondió a su manera habitual, preguntando si se había vuelto loco por agradecerle algo así, lo que lo ofendió. Cambiando ligeramente su expresión, explicó que entendía lo que quería decir y le agradeció. Además de eso,
Estaba dispuesta a intentar convencer a sus padres de dejarla quedarse una vez más. Esa noche, decidió llamar a su madre, que solo tenía 10 minutos antes de una reunión. La chica se disculpó, tratando de mantenerse tranquila. Se había sentido inspirada por las acciones de Kuraishi más temprano. Con la cabeza baja, le explicó a su madre que quería quedarse allí y suplicó. Y la mujer comentó que su actitud era muy diferente a la habitual, como si fuera otra persona. Pero ya había cerrado el trato. Después de todo, sabía que la chica había estado haciendo novillos, tardando demasiado en llegar a casa, siendo marcada como ausente, peleando casi todos los días. Y estaba harta de todo ese egoísmo. La chica decidió ser honesta y dijo que le había contado a su amiga que se mudaba a Estados Unidos y dejaba la escuela. Y ese día, había salido del aula porque no se sentía cómoda en absoluto. Pero él la siguió y la alcanzó. Era un cobarde y un poco un estudiante nerd. Alguien con una personalidad completamente diferente a la suya le había agradecido. Eso era algo inexplicable, considerando de quién venía, y por eso quería quedarse. Antes de terminar, sus palabras fueron interrumpidas por la asistente de su madre, y la mujer se levantó, diciendo que su tiempo se había acabado. La chica incluso intentó argumentar, pero la mujer explicó que había vendido la casa en la que ambas vivían. Estaba lista para aceptar la derrota. Luego su madre explicó que hablaría con Satsuki para que las dos pudieran vivir juntas en Japón, y se alegraba de que la chica hubiera hecho una amiga. Con eso, colgó, diciendo que sentía que tendría una cosa menos de qué preocuparse. Incluso después de que la llamada terminó, Komukai le agradeció con lágrimas en los ojos. Al día siguiente, Kuraishi estaba en clase, prestando atención a lo que decía el profesor. Al menos hasta que notó el asiento vacío de Komukai. No sabía qué haría sin la chica allí, porque los últimos meses habían parecido un verdadero sueño. Podía recordar claramente cuando ella lo miró, recostado en el escritorio, invitándolo a saltarse la clase. Y despertar de ese sueño era difícil. Fue entonces cuando notó la presencia de la chica fuera del aula. ¿Realmente estaba allí o estaba alucinando? Pero luego recibió un mensaje de la chica, diciendo que todo estaba cancelado, lo que iluminó sus ojos, y luego, como de costumbre, ella lo invitó a saltarse la clase. Incluso trató de sugerir que se quedaran y miraran la clase, pero no había forma de evitar su manera de hacer las cosas. Como de costumbre, la siguió hasta la azotea. La chica dijo que necesitaba ayuda para mudarse. Por supuesto, su madre había contratado una empresa para llevar los muebles más grandes, pero aún necesitaría un poco de fuerza masculina para terminarlo, lo que significaba que lo necesitaba a él, ya que era más fácil llamar a alguien que conocía. El día de la mudanza, se encontraron en la estación. Era tan diferente ver a la chica con ropa casual, pero no podían perder mucho tiempo. Kuraishi trató de concentrarse en no emocionarse demasiado, ya que solo le habían pedido ayuda porque era conveniente. Aún así, era su primera vez yendo a la casa de una chica, y su hermana mayor también estaría allí, lo que hizo que nuestra chica estuviera un poco nerviosa por su atuendo. Cuando finalmente llegaron, los ojos del chico se abrieron al ver lo cerca que estaba del metro. Era un enorme apartamento para solo 2 personas, y Satsuki lo recibió con su sonrisa habitual. Komukai ya notó que el chico estaba nervioso, y él explicó que era porque nunca había estado en la casa de nadie más que de su familia. Satsuki le agradeció por la ayuda, pero él dijo que estaba libre ese día de todos modos, así que no era un problema. Pero la mujer no estaba hablando de eso, quería agradecerle por ayudar a su hermana a quedarse en Japón. Incluso trató de decir que no había hecho nada, pero la mujer no pudo evitar mencionar que su madre dijo que estaba feliz de que su hija hubiera hecho un buen amigo, y solo podía estar hablando de él. Por lo poco que se conocían, Satsuki estaba agradecida de que él fuera el que su hermana había hecho amigo, y le pidió que la cuidara. Fue entonces cuando Komukai la llamó, observó cómo interactuaban los dos, y esas palabras resonaron en su cabeza: cuídala bien. ¿Era realmente él el amigo del que hablaban? Solo el hecho de que los dos estuvieran juntos era lo suficientemente extraño. Se sacudió de sus pensamientos cuando su amigo lo llamó, diciendo que necesitaban comenzar. Era extraño, porque estaba convencido de que solo estaba allí para echar una mano, así que decidió no pensar demasiado en ello. Ella le pasó el cúter para que pudiera comenzar a organizar las cosas dentro de las cajas selladas. Satsuki la llamó, y ella salió de la habitación, dejando claro que solo debía abrir los sellos de las cajas y llevarlas a otra habitación, porque si miraba algo dentro por curiosidad, definitivamente terminaría arrepintiéndose. Como era obediente, comenzó a trabajar sin cuestionar nada, y Komukai fue a encontrarse con Satsuki, quien le pidió que no fuera tan reservada con ella, porque debería confiar más, sonriendo cálidamente. Pero la chica preguntó por qué decía eso, arruinando completamente el ambiente afectuoso. Realmente era una persona complicada. Aunque le gustaba que su hermana fuera afectuosa, debería pensar un poco más antes de hablar. Aprovechó que estaban solas para comentar que quería saber quién convenció a la chica de quedarse en esa escuela. ¿Cuál era su razón? Komukai sabía que era esa frase que Kuraishi había dicho, agradeciéndole por todo, pero no sabía si quería compartir eso, y estaba visiblemente nerviosa. Su hermana ya sospechaba que estaban coqueteando, así que insistió en que no era así en absoluto y que debería dejar de decir cosas así. Kuraishi estaba escuchando la conversación atentamente y estaba rojo como un tomate. Komukai se encerró en el baño, avergonzada y tratando de escapar. No sabía qué le pasaba al corazón que le latía tan rápido. En ese momento, el MC ya estaba con la última caja. Era extraño, porque su amiga había dicho que volvería enseguida y se estaba retrasando mucho. En el camino, terminó tropezando con una de las cajas que estaban por ahí. Nervioso,
esperaba que no fuera algo frágil. Afortunadamente, no parecía que hubiera nada quebradizo dentro. Pero justo cuando la chica entró, lo sorprendió sosteniendo algunas prendas especiales que habían estado en la caja mientras trataba de reorganizarlas. Dejándola sorprendida y confundida, él explicó que el contenido de la caja había caído al suelo cuando tropezó con ella, y solo estaba revisando para ver si todo estaba bien. Y parecía que lo era. Luego le dio un fuerte golpe, y él seguía disculpándose por la situación incómoda. Al final, Satsuki le agradeció por la ayuda, y el chico con la cara hinchada se disculpó por los problemas que causó. Entonces la mujer le pidió a su hermana que lo acompañara a la salida. Los dos caminaron hacia la estación en silencio. Todo había sido muy extraño desde que salieron de su casa, y ya estaban casi en el metro. Él necesitaba decir algo, así que le agradeció por encontrarse fuera de la escuela. Cuando llegaron, ella se despidió con la espalda aún vuelta, pero el chico insistió en disculparse de nuevo por lo de antes. La chica se detuvo en seco, poniendo nervioso a Kuraishi, y luego se dio la vuelta, explicando que podía olvidarlo porque no era un problema. Él preguntó si estaba segura, lo cual ella confirmó, y luego dijo una despedida adecuada. Se sintió aliviado de que ella le hablara de nuevo y supo que debía irse a casa. Simplemente no esperaba que Kato hubiera presenciado su interacción y estuviera completamente en tensión, preguntándose de qué estaban hablando y por qué se veían en su día libre. Para no perder los próximos vídeos, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en las próximas aventuras. ¡Hasta luego!